Todos los días me estáis preguntando algunos de vosotros cómo puedo empezar a hacer trading desde cero. Y en este vídeo te voy precisamente a desvelar esa duda y mostrarte cuál es uno de los mejores caminos para ello. Hola a todos, soy Dave, soy inversor y también soy el fundador y mentor de la academia de trading códigotrading.com, que te dejo aquí en pantalla en la descripción por si quieres aprender más sobre las inversiones y el trading. Este vídeo será muy útil para todos aquellos que no tenéis muy claro por dónde tirar en eso del trading y las inversiones. Os interesa este mundo, pero no sabéis cómo iniciar en él. Por cierto, este canal está patrocinado por Forex Tester. Llevo trabajando con ellos desde hace muchos años, ya antes de tener este canal. ¿Y por qué? Pues porque es el mejor simulador de trading, la mejor herramienta para realizar backtesting, y si alguien va en serio en el mundo del trading y las inversiones, es una herramienta súper importante de tener. El Forex Tester te permite backtestear hasta 20 años en el pasado en cientos de activos financieros y comprobar el desempeño de cualquier estrategia de trading. Os dejo el link de Forex Tester en pantalla y en la descripción, y también os doy en exclusiva un cupón del 10% de descuento que te permitirá adquirir pues a un precio realmente competitivo dicho software. Si te gustan este tipo de vídeos, no te olvides de dar un me gusta y también aprovecha para suscribirte al canal y darle a la campanita. ¡Empecemos! Este contenido no es una recomendación de inversión. Es muy importante informarse bien antes de realizar cualquier inversión, ya que esa puede suponer la pérdida de todo tu capital. Lo primero que tienes que hacer es entender los mercados financieros e investigarlos. Por ejemplo, una de las opciones más conocidas son las acciones. ¿Y por qué las acciones son tan conocidas? Porque alguien puede pensar, qué suerte tiene Elon Musk, que tiene tantas empresas que le van tan bien como Tesla, SpaceX, SolarCity, y qué bien le va todo y qué bien hace las cosas y cómo sus acciones van creciendo con el tiempo. Y qué suerte, pues si tú tienes ahorros, puedes tener acciones igual que él, puedes poseer un trozo de sus empresas o de una de ellas y también de otras como Apple. Eso es el mercado de acciones, es el hecho de que las empresas salen al mercado para que nosotros podamos ser propietarios en una porción más pequeña o más grande dependiendo de la cantidad de acciones que compremos. Pero hay muchos más mercados aparte del de acciones, por ejemplo el de índices, que nos permite invertir en las mejores empresas de un país. Por ejemplo, el S&P 500 tiene 500 empresas de Estados Unidos y en lugar de tener que estar seleccionando, la que pasa a ser la 501 ya la venden, y si entra la que estaba en una posición que no estaba entre las primeras 500 pasa a estarlo, te la compran, de tal manera que tú inviertes en lo que son las mejores acciones de un país a través de los índices. Son activos muy interesantes también. Después está el mercado Forex, que es el mercado que mueve más millones del mundo, que no es otro que el del intercambio entre divisas de países. También es un mercado muy lucrativo si uno sabe invertir en él. Otro mercado muy conocido, por ejemplo, es el de materias primas, donde está el oro, la plata, pero no solo estos tan conocidos, sino todo tipo de materias primas que te puedas imaginar, como el cotón, el café, etc. El mercado de materias primas, si uno lo sabe operar correctamente, también es muy lucrativo. Y para terminar, una pincelada de algunos de los mercados que hay, destacaría el de las criptomonedas, que es un mercado más joven, pero que también ha crecido mucho, aunque ahora está en un momento de declive. Una vez has investigado los mercados, te tienes que decantar por dos de ellos, y especializarte en ellos, ya que quererlo tocar todo no es muy buena idea. El segundo punto es entender que hay muchos estilos de trading e inversión, pasando desde el scalping, que son operaciones que duran muy pocos segundos, al trading intradía, que son operaciones que se terminan el mismo día, tienes que entrar y salir antes de que cierre la jornada en que los mercados están abiertos. Después tendríamos el swing trading, que ya son operaciones que duran algo más de un día, pero tampoco mucho, pueden durar unos cuantos días, unas semanas. Es un tipo de trading que se hace muchísimo, porque ya es un poco más relajado, más tranquilo que el day trading, pero tampoco son operaciones muy largas. Y finalmente el trading posicional, donde hay operaciones que incluso pueden durar años, ya es algo más a largo plazo.
El tercer punto, una vez tenemos claro qué mercado queremos y en qué temporalidad, ¿no? Si haremos un tipo de trading intradiario, swing, a largo plazo, una vez tenemos todo esto claro, es ver qué plataformas de trading son las más adecuadas. Así que el punto 3 es plataformas para simulación y backtesting. Una de las plataformas que es muy importante es la que nos sirve de patio de entrenamiento, que no es el mercado en vivo y con dinero real, sino que es para practicar. Para ello, la que para mí es la mejor plataforma que existe para ese objetivo es Forex Tester 5, que te dejo en pantalla el link y también en la descripción, y ya sabes que hay un cupón del 10% de descuento exclusivo para código trading por si quieres adquirir este software. Esto nos permite hacer un montón de años en pocos minutos, a diferencia de tener una cuenta demo con el mercado en vivo que, lógicamente, si queremos tener un año de operativa tendremos que estar un año operando. El simulador nos permite pues decir, mira, empiezo en 2011 y hago hasta 2021 y en una tarde, según qué temporalidad sea y el número de operaciones que salgan, pero en una tarde uno puede tener 10 años de prueba de dicha estrategia. También, aparte de trading manual, sirve para trading automático esta plataforma. El cuarto punto ya serían las plataformas de trading, pero ya para operar en vivo, no para simulación y backtesting. Yo la que utilizo es MetaTrader, que es la más utilizada del mundo, y está la versión MetaTrader 4 y MetaTrader 5, ambas funcionan muy bien y tienes que ver un poco cuál de las plataformas es más apta para ti por si utilizas según qué herramientas, qué indicadores o qué gestor de órdenes, que a veces solo es compatible para el MetaTrader 4 o solo para el 5. El sexto punto es la elección de un buen broker. Para elegir un buen broker, lógicamente, tendrá cierto peso el hecho de los puntos 1 y 2. Es importante saber qué mercados, porque a lo mejor serán brokers más especializados en el mercado en el que tú vas a trabajar, y no, a lo mejor un broker es muy bueno en Forex, pero no tanto en acciones, o un broker es muy bueno en los índices, pero no toca mucho CFDs, futuros, o sea que ahí dependerá. Y también del estilo de trading. Hay brokers que son muy caros para hacer intradía, en cambio para posicional trading o swing trading van bien. Otros brokers que es como que están más enfocados en el intradía, por lo tanto, según lo que acabes eligiendo en el punto 1 y 2, va a cambiar el tema del broker. Yo personalmente trabajo con el broker RoboForex. Si quieres abrir una cuenta totalmente gratuita, demo, y probar un poquito cómo te desempeñas, te dejo un link aquí en la pantalla y en la descripción donde puedes tener tu cuenta en RoboForex. A la hora de elegir un broker es muy importante la reputación, la confianza que te da dicho broker y también la trayectoria. Es importante un poco la antigüedad. Un broker que acaba de salir siempre puede dar más desconfianza, en cambio un broker que ya lleva muchos años ya pues es un broker más sólido, que ya pues hace mucho tiempo que está funcionando y que a priori no ha tenido problemas. Después también está el tema de que el broker sea líder en su sector, que realmente sea un broker grande, con mucha liquidez y que no tenga problemas para hacer los pagos. Otro punto muy importante a la hora de elegir el broker es la regulación. Importante que sean brokers regulados y ahí dependerá un poco también de en qué país estés, si la regulación que tienes es compatible con tu país y por lo tanto puedes tener cuentas. Es muy diferente las regulaciones europeas de las regulaciones que hay en Estados Unidos y también el abanico de brokers cambiará según eso. Un punto muy importante a la hora de elegir el broker es que tengas soporte continuo, que haya un soporte rápido y continuo y que ofrezcan 24 horas todos los días la opción de contactar con ellos por si tienes problemas, dudas, si tienes algún tema que resolver. Y finalmente es muy importante a la hora de elegir un broker los recursos que ofrece. Si tú quieres trabajar con tal plataforma y el broker no la ofrece, pues no es el mejor broker. También si tú quieres trabajar con ciertos activos y el broker no los tiene, tampoco será el mejor broker para ti. El séptimo y último punto, y para mí el más importante, es que antes que nada inviertas en ti. ¿Qué significa invertir en ti? Pues que te formes. En el mundo del trading la gran mayoría pierden. Si no eres de los mejores, y para ser de los mejores uno tiene que formarse y practicar muchísimo, pues nunca vas a conseguir nada. Para aprender trading e inversiones te recomiendo la Academia de Trading, códigotrading.com, te la dejo aquí en pantalla en la descripción. Hay un curso totalmente gratuito con el que puedes forjar unos cimientos y después ya, si quieres, puedes pasar a la formación Pro, Élite o VIP, donde ya son clases con mentorías personalizadas
y mucho más. Bien, si te ha quedado cualquier duda o crees que me he dejado algo a destacar importante a la hora de iniciarse en el mundo del trading, tienes los comentarios para ello. Y también, si te ha gustado este vídeo, no te olvides de dar un me gusta y aprovecha para suscribirte al canal, darle a la campanita y visitar la academia de trading, códigotrading.com. Nos vemos en el próximo vídeo.